George Joestar es un niño de 11 años que vive en La Palma con su madre, Irina Pendleton, y Elizabeth Straiso, también conocida como Lisa Lisa. George recuerda las innumerables veces que ha sido intimidado por sus compañeros de clases españoles, incluye la forma en la que trataron meter basura de perro en su boca cuando regresaban a casa de la escuela. Afortunadamente, Lisa Lisa siempre estuvo allí para salvarlo y constantemente golpeaba a Antonio Torres, el chico que dirigió la pandilla de matones. George llora cuando regresa a casa y Irina le da una charla severa. Descubre que Lisa Lisa lo dejará para irse a vivir a Italia con su padre adoptivo Straiss cuando cumpla 12 años. Si bien George se niega a aceptarlo al principio, un discurso fuerte de Irina y ver a Lisa Lisa llorar por primera vez lo convence de ser valiente. Se decide a enfrentarse a sus matones y golpearlos por su cuenta. A la mañana siguiente, George intenta evitar a la pandilla de Antonio, por lo que va a la escuela muy temprano y se esconde en un trastero. Pronto descubre que su plan era para nada, ya que cuando va a la clase es inmediatamente interrogado por Julio González, uno de sus matones. Antonio fue asesinado esa mañana, y Julio está acusando a George o a Lisa Lisa de ser sospechosos porque ambos habían salido temprano de su casa y Lisa Lisa aún no estaba en la escuela. Mientras Julio continuaba acosando a George, su maestro, el señor Fernández, entra en la sala y le dice a Julio y a los otros matones de George que se avergüencen de sí mismos. Julio revela que Antonio murió al ser aplastado hasta la muerte, dejándolo plano como una capa de piel sin sangre, sin músculos y sin huesos. Tsukumohuko Kato, el único compañero de clase asiático de George, entra de repente en la sala. Era un niño detective y había estado escuchando la conversación. Al declarar que ya había resuelto el caso, saca el cadáver de Antonio. El saco de piel fue una obra de arte de la madre Antonio, María Torres, que cuidadosamente despegó los pedazos de la piel de su hijo para hacer el Antonio de este año. Ella había estado haciendo uno por año desde que Antonio era un bebé, por lo tanto su cuerpo se adaptaría a la pérdida de piel al acelerar su producción de células de la piel 3 días antes del día habitual de desuello de María. George reflexiona si el verdadero Antonio todavía está vivo. Tsukumohuko abre la puerta y le dice a la persona que está allí que entre. Aunque la persona se parecía a Antonio, George podía decir que en realidad estaba muerto. Lisa Lisa sale de la piel de Antonio y se presenta a la clase. Ella dice que la persona que asesinó a Antonio está cerca, y Lisa Lisa había usado su piel para traer al asesino a la policía. Lisa Lisa describe 4 reglas que sus compañeros de clase deben seguir para mantenerse a salvo, advirtiéndoles que deben estar en casa antes del anochecer y que deben permanecer allí con sus puertas y ventanas cerradas hasta el amanecer. Tsukumohuko luego declara que el plan de Lisa Lisa había funcionado y el asesino que odia la luz del sol ya estaba en la escuela. George se da cuenta de que el pasillo se había vuelto oscuro y sombrío antes de ver al señor Fernández cerrar las cortinas. Lisa Lisa revela que desde que era un bebé tenía poderes especiales para respirar como su padre adoptivo y el padre de George. Mientras el señor Fernández agarra la última cortina, la luz del sol lo mata, y su cuerpo se desmorona en polvo. George afirma que el señor Fernández había sido humano mientras estaba con ella en clase, por lo que el asesino de Antonio lo debió haber convertido en esa criatura, que lo había obligado a cerrar las cortinas. Lisa, George y Tsukumohuko caminan por el pasillo y se enfrentan a un hombre que se parece a Antonio, parado en el techo. El hombre se llama Alejandro Torres y pregunta si ha visto a su hijo. Alejandro se había comido a Antonio por la mañana, pero luego escuchó que fue a la escuela después. Lisa discute con el hombre y él decide matarla, pero es destruida por el Indigo Blue Overdrive de Lisa Lisa. Como un intento de ser valiente, George inesperadamente corre delante de ella en ese momento para sorpresa de Lisa Lisa, y también es noqueado por el ataque. George se despierta la mañana siguiente en su cama y habla con Straiss, quien explica que los restos de Antonio y Alejandro habían sido limpiados, y otros monstruos en la isla fueron destruidos. George le pregunta si tiene un poder como el de Lisa Lisa, pero se da cuenta de que no lo quiere porque estaría demasiado asustado para pelear. Straiss lo anima y dice que fue lo suficientemente valiente como para actuar en la lucha contra Alejandro. Tsukumohuko pronto viene a visitar a George y los dos se hacen mejores amigos. Tsukumohuko habla sobre cómo tuvo un billón, pero lo abandonó. George piensa que es delirante. Como es hora de que Lisa Lisa se vaya, bromea acerca de casarse con George, lo que termina en ambos declarándose el amor por uno por el otro.
Durante los próximos 4 años, Tsukumohuku y George emprenden aventuras de detectives y resuelven muchos misterios. Cuando cumplen 15 años, Tsukumohuku tiene que regresar a Japón y George llora mucho por estar solo. George declara que vendría a Japón en el futuro y que podrían ir a resolver más misterios. Sin embargo, 2 meses más tarde, el ejército encuentra el barco que Tsukumohuku había dejado en el fondo del mar. Jorge Joestar narra sobre su herencia y la ortografía de su nombre. Tiene 15 años y vive en la prefectura de Fukui, Japón. Sus padres biológicos japoneses no pudieron cuidarlo por razones desconocidas y lo entregaron a las autoridades cuando era un bebé. Fue adoptado por la familia Joestar y criado en inglés. Cuando cumple 18 años debe elegir la ciudadanía inglesa o japonesa, así como elegir un nombre formal. Aunque su nombre está romanizado en su pasaporte como Joji Joestar, él prefiere escribir Jorge, ya que teme que los angloparlantes pronuncien Yoji incorrectamente y Jorge permite que sus amigos continúen llamándolo como el apodo Detective Josh en lugar de George. Antes de acostarse, a dormir, Jorge recuerda sus casos detectives pasados, que incluyen resolver 15 misterios de habitaciones cerradas, seguidas 2 años antes, y atrapar a 2 asesinos en serie en curso, Guruguru Mankin y Night Peddler. A menudo hacía un informe completo de sus casos a su padre, Yonda Joestar. Sin embargo, algo sobre los 15 asesinatos en habitaciones cerradas todavía lo molestaba. Jorge encuentra un mapa en un artículo de periódico que detalla la ubicación de cada asesinato. Descubre que en realidad es un rompecabezas. Se imagina una gran cuadrícula de 4×4 en la parte superior del mapa y ve que hay un cuadrado vacío. Jorge resuelve fácilmente el rompecabezas moviendo cada número un cuadrado y se da cuenta de que debe haber habido un autor intelectual que diseñó este rompecabezas, así como los 15 asesinatos en habitaciones cerradas, aunque los 15 asesinos que atraparon no tenían nada en común. Lucha por encontrar una conclusión significativa detrás de este rompecabezas y va a investigar. Jorge se sube a su bicicleta y conduce hacia el norte, hacia Takefu, tratando de encontrar algo así como una habitación cerrada. En cambio, encuentra una granja en llamas, perteneciente a la familia Kato. Serika, Satoshi y su hijo de 4 años, Seishiru, se quedan fuera de su casa en estado de shock cuando Seishiru de repente le dice a Jorge que hay una piscina dentro de su casa con un niño nadando en ella. Jorge mira por las ventanas y ve que su casa está llena de agua y que se mueve a velocidades de hidromasaje. Serika menciona que el incidente ocurrió al azar mientras cenaba. El agua de mar comenzó a caer y cuando salieron de su casa, la casa comenzó a arder. Jorge se da cuenta de que la persona que está dentro se aferra a la ventana y se apresura a salvarlo. Rompe el cristal de las ventanas de la planta baja más cercanas, lo que le permite abrir la puerta. Toda el agua sale por la puerta, trayendo al niño que estaba atrapado dentro al patio delantero. El niño era en realidad Tsukumohuku Kato, quien revela que estaba en un bote entre el Atlántico y el Golfo de México antes de terminar repentinamente en esa casa por un tornado. Sin embargo, Jorge nunca ha oído hablar del Golfo o el Atlántico y dice que solo hay un océano. Tsukumohuku afirma que la dirección de su casa es la misma que la de los padres de Serika. A pesar de que tienen el mismo apellido, la familia Kato no responde a Jorge cuando le preguntan si están relacionados, ya que todavía están en estado de shock por el incendio en su casa. Tsukumohuku y Jorge discuten más detalles sobre lo que estaba haciendo antes de terminar allí, y Jorge revela que solo conoce un continente, que se llama Panlandia. Los dos adolescentes se presentan como detectives y Tsukumohuku se sorprende al saber que el chico con el que está no también se llama Jorge Joestar. Pregunta entonces qué está planeando Billón y qué papel tiene en mente para él. Después de ir al hospital, Tsukumohuku descubre que viajó en el tiempo hasta 2012. Sin embargo, después de comparar mapas de los mundos de los demás, vamos a dar cuenta de que no hay forma en que la Tierra haya cambiado tanto en solo 100 años. Los dos suponen que Tsukumohuku debe haber terminado en un mundo paralelo después de viajar al Triángulo de las Bermudas. Después de deducir una manera de cómo llevar a Tsukumohuku a casa, Tsukumohuku le cuenta a Jorge sobre su amigo, el otro George Joestar. Tanto Tsukumohuku como George habían resuelto los mismos o similares casos que este Jorge había resuelto. Tsukumohuku y George acaban de capturar el verdadero cerebro detrás de los 15 asesinatos cerrados, Javier Cortés. Antes de que Tsukumohuku pudiera explicar, Jorge decide que quiere resolverlo por sí mismo y finalmente dice que Javier debe tener el poder sobrenatural para entrar en sueños. Tsukumohuku confirma su teoría afirmando que Javier se disfrazaría de payaso y perseguiría los sueños de las víctimas aleatorias mientras dormía.
sacando sus emociones más oscuras y convenciéndolo de matar a alguien. Javier había sido maltratado por su madre, Leonora Cortés, quien se sintió solo después de su esposo, Juan Rivera Cortés, a menudo se fuera a tener asuntos. Después de ser atrapada, la policía española en La Palma golpeó a la muerte a Javier y hundió su cuerpo en el mar por la noche, lo que llevó a Leonora a suicidarse después. Jorge llama a Masami Shirai, un policía del departamento de la policía de Fukui, para interrogar a los 15 asesinos que atraparon sobre sus sueños. Un rato después vuelve a llamar y confirma que todos tuvieron sueños similares. Sin embargo, sus sueños tenían a un hombre llamado Yoshikage Kira, quien dejó un mensaje en sus sueños que decía: si Jorge Joestar alguna vez viene a Morio, lo mataré. Shirai advierte a Jorge que se mantenga alejado de allí, pero Jorge estaba más tentado de ir a investigar. Decide regresar a casa por la noche, despidiéndose de Tsukumohuku y ofreciéndole pagar los gastos de viaje. Y a la mañana siguiente Jorge se entera de que Tsukumohuku fue asesinado en Morio.